Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es una alegría continuar aquí, compartiendo juntos, siendo edificados por el Señor, por su palabra. Vamos en esta tarde, primero, a darle gracias al Señor que nos permite la vida para estar aquí. Segundo, a sus pastores por la confianza de dejarnos compartir la palabra, y a cada uno de ustedes por recibirla con tanta solicitud. En el día de ayer comenzamos un tema que, si usted no estuvo ayer, yo le pido que haga la tarea y pueda oír lo que se enseñó ayer. ¿Cuántos estuvieron ayer? A ver. ¿Cuántos no estuvieron ayer? Que el Señor tenga misericordia. No, mentira, no. Es una bromita, No. Si usted no estuvo ayer, haga la tarea, pida la grabación, pida el VHS. ¡Ay, el VHS! Entre a Facebook, por favor. No sé por qué dije VHS. Y yo me los veía que se reían y digo, ¿por qué se ríe esta gente? Pero haga la tarea, por favor, y oiga lo que se dijo ayer, porque habrá sido una buena base para lo que vamos a decir hoy. Y si usted no entiende algo de lo que se dijo hoy, vaya a la grabación de lo que se dijo ayer. Y si después de ir a la grabación de lo que se dijo ayer sigue sin entender, ore. Quiero compartir con ustedes un tema por las próximas 6 horas y media que tiene por título Edificación bajo diseño. Si usted trajo para anotar, estamos en un entrenamiento donde se están preparando personas altamente productivas para el reino. Entonces, con esa mente de entrenamiento, vamos a trabajar en esta noche. El auditorio determina el propósito y el propósito determina el tema. Cuando se nos convoca a un entrenamiento para pastores y líderes, entonces hay algunas cosas que no vamos a decir porque se supone que ya se saben. Entonces, sobreedificamos sobre lo que ya sabemos. La palabra líder no es una palabra bíblica. Líder no aparece en la Biblia. La palabra líder viene del latín lid, que significa lidiar. Un líder tiene que lidiar. Una definición que da un amigo nuestro del líder es que el líder es alguien que se mete en problemas. Si usted pretende ser líder pero no tener problemas, no es líder. El liderazgo viene con el combo de los problemas. Gracias por su amén tan entusiasmado. Yo sé que no es una palabra para pasar adelante a pactar la palabra, pero es una realidad con la que nosotros lidiamos, porque un líder lidia. Entonces, si usted quiere ser líder solamente para tener el cartelito de líder y asistir a convocatorias como esta, pero no está dispuesto a meterse en problemas de lunes a viernes, entonces no es líder. Con esto en mente, vamos a meternos en algunos problemas en esta tarde. Vamos a trabajar sobre varios temas que tienen que ver con la edificación de la que se nos habló en la primera sesión. Todo lo que Dios pensó y todo lo que Dios ejecutó responde a una idea de edificación. Y vamos a trabajar en esta tarde sobre algunas cosas relevantes en cuanto a la edificación. La edificación de la iglesia
no es en base a buenas intenciones. La iglesia no se edifica con buenas intenciones, porque un día usted puede querer hacer algo para Dios y terminar saliéndole para el diablo. Y usted tuvo la intención de hacerlo para Dios. Las buenas intenciones no bastan a la hora de hablar de edificación, porque a la hora de hablar de edificación se debe de tener en cuenta una palabra, y es exactitud. Suponga que usted va a una consulta con su médico, con su cardiólogo, a ver los resultados de su examen, de su chequeo general. Y el cardiólogo le dice: mire, su situación, vio cuando los médicos empiezan a mirar los estudios y tenemos que operar ya. Hay que abrir, hacer una cirugía, corazón abierto, y operar ya porque esto corre riesgo de vida. El problema es que yo en media hora, dice el médico, tengo un vuelo para mis vacaciones, pero le voy a dejar a mi pasante, que hace 3 meses que comenzó a estudiar medicina, para que él haga la operación. Es un excelente muchacho. Si quiere agregarle un plus, es cristiano, lleno del Espíritu Santo, porque yo no te puedo operar. Pregunta: ¿usted se dejaría operar con el pasante? Si usted es medio loco, puede hacer la prueba. Si su esposo o su esposa tiene el don de resurrección de los muertos. Pero si usted es una persona normal, que no le gusta andar experimentando con cosas así, usted no se dejaría operar con el muchacho, con el patojo. No es porque duda de las intenciones del muchacho, sino porque no es un profesional exacto para una operación tan riesgosa. La edificación de la casa de Dios no es para muchachos bien intencionados, es para gente exacta en la materia de edificación. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la vergüenza de un obrero? La vergüenza de un obrero es no conocer el diseño de lo que debe edificar. Ezequiel 43, no es mi tema, pero lo voy a usar como introducción. Ezequiel 43 habla es una profecía sobre la casa, y usted puede leerlo y estudiarlo tranquilamente en su casa. Pero cuando habla de la casa, cuando habla del templo, cuando habla de la iglesia, Ezequiel recibe de parte de Dios una instrucción, y es: si se avergüenzan y se arrepienten de sus pecados, muéstrales el diseño de la casa. Edificar no es un deseo de buena voluntad. Edificar la casa de Dios es un trabajo de exactitud. El evangelio no es para casi llego. Pastor, casi llego al GPS, pero usted sabe que el diablo endemoniado me sacó la gasolina del auto. No es para los casi. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Casi llego, casi lo alcanzo. Casi no es a la medida. Y nada es fiel si no es a la medida. Todo lo que Dios juzga de fiel o infiel es si da o no a la medida. Por eso se requiere, 1 Corintios 4:2, que el administrador sea hallado fiel en aquello que debe administrar. ¿Cómo mide Dios fidelidad? Dios mide fidelidad si aquello que estoy produciendo da a la medida de lo que Él espera. Por eso no podemos ser obreros que sean desaprobados, obreros que lleven vergüenza. Y para eso nos vamos a tener que meter en algunos líos, en algunos problemas. Vamos a leer
Primera de Corintios capítulo 15, verso 49. Porque esta es la ocupación de la iglesia que busca ser competente en su generación. Y así, dice el apóstol Pablo, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Puede leerlo conmigo, por favor, bien fuerte? Y así, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿De qué se trata el evangelio, entre otras cosas? De traer una imagen. La casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, es la que es portadora de una imagen celestial. Si la iglesia no porta la imagen celestial, no es iglesia. Y aquí es donde cobra sentido lo que se nos dijo en la sesión pasada. ¿Por qué se nos insta tanto a mirar lo eterno? Porque la única manera de que la iglesia sea iglesia es que esté revestida de las cosas eternas. Gracias por su amén tan entusiasmado. Si la iglesia es más terrenal que celestial, entonces no es iglesia, porque la iglesia no es de la tierra, la iglesia es del cielo. Lo que pasa es que nosotros tenemos una imagen, y lo expliqué ayer, tenemos una idea de que lo celestial es allá arriba, como geografía, y que lo terrenal es de aquí abajo, pero en sí no tiene que ver con geografía, sino con naturaleza. La iglesia es celestial porque es una naturaleza diferente a la terrenal. Yo quiero que en esta tarde nosotros podamos pedirle al Señor, mientras la palabra es desarrollada, que nos abra los ojos del Espíritu para ver la iglesia. Porque la iglesia no es la congregación. Es mucho más que la congregación. La incluye, pero no es la congregación. Cuando nosotros tratamos de definir humanamente o naturalmente los conceptos espirituales sin la asistencia del Espíritu Santo, entonces nosotros caemos en el error de ponerle valor natural a lo que no es natural. La paz no es una evidencia de algo natural, es un fruto del Espíritu. Entonces, cuando alguien busca la paz fuera de la vida del Espíritu, tiene tranquilidad, pero no tiene paz. Cuando alguien busca el amor desde la perspectiva natural, encontrará afecto, pero el amor es mucho más que el afecto. Todo lo que es espiritual solo puede ser entendido si es definido desde una naturaleza espiritual. Por eso se nos insta a ser personas espirituales. Por favor, mira al que está a su lado con la mejor sonrisa que usted haya traído a esta jornada y dígale, la razón por la que se nos pide ser espirituales es porque no hay chance de colaborar con la iglesia desde la mente natural. Si usted está anotando, anote por favor. La iglesia no recibe beneficios de la vieja creación, porque la iglesia no es de la vieja creación. Vivimos en una generación, todo esto que vamos a hablar por las próximas 2 horas y media es la introducción a lo que después vamos a desarrollar durante las siguientes 4 horas para cerrar cerca de la medianoche, si el Señor nos permite. Sí, todos los que dicen amén, son los primeros que a las 9 ya están mirando el reloj. ¿Cuándo falta para que termine? Vivimos en una generación que todo lo proyecta en imágenes. La imagen se ha vuelto tan importante como aquello que vivimos. No es inocente ver personas que viven de la imagen,
y otras que viven a través de las imágenes. Porque en definitiva nosotros fuimos creados a una imagen. Cuando Adán peca, lo que Adán pierde es la imagen de Dios. Él no pierde su semejanza, pierde su imagen. Imagen tiene que ver con reflejo, imagen tiene que ver con capacidad representativa, imagen tiene que ver con señorío, imagen tiene que ver con autoridad. Nadie cuestionaba la autoridad de Adán mientras Adán tenía la imagen de Dios. El problema no surge mientras Adán tenía la imagen. El problema surge cuando Adán pierde la imagen. Y todo lo que Adán crea o procrea después de la caída carece de imagen. ¿Qué imagen es la que carece todo lo que nace después de Adán? De la imagen celestial. Todos nosotros vivimos para reflejar una imagen. Y yo sé que todo esto usted lo sabe, solo le pido que me tolere estas 2 horas y media para terminar la introducción. La imagen de Dios se pierde desde que Adán cae hasta que el postrer Adán la recupera. Lo que nosotros estamos buscando traer a la tierra no es la solución al mundo. Debemos sacarnos esa idea de la cabeza. Nosotros no buscamos solucionar el mundo, buscamos que el mundo vea una imagen. No tratamos de arreglar la vieja creación, tratamos de que la vieja creación vea la nueva creación. Por esto Pablo expresa la importancia de traer la imagen celestial. La palabra traeremos aquí es la palabra cambiar un vestido gastado por un vestido nuevo. ¿Qué es lo que se gastó? La imagen. Vamos a leer un pasaje que usted conoce, pero que en esta noche seguramente pueda tomar otro sentido. Mateo 9:16. Todo lo que Dios propone no es para emparchar una imagen, sino para hacerla nueva. ¿Se entiende emparchar? ¿Sí? Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Lo que Dios espera y lo que Dios busca no es emparchar la vida de la iglesia, sino hacerla nueva. Porque si emparchar hubiese sido suficiente, entonces no hubiese sido necesario el sacrificio de Cristo. Cuando nosotros buscamos, y como estamos hablando con pastores y líderes, podemos ir un poquito más allá. Cuando nosotros hablamos de discipulado, no estamos hablando de un método para que la iglesia crezca, sino que estamos hablando de la única oportunidad que tenemos de que la iglesia íntegramente sea hecha nueva. Una persona que está en discipulado, una persona que se está discipulando, es una persona que está cambiando de vestidura, que está cambiando de imagen. Pero ¿cuál es el problema? El problema es si nosotros como pastores y líderes emparchamos la vestidura en vez de hacerla nueva. El problema nunca estuvo en el vino, el problema siempre estuvo en el odre. Lo que Dios habla a una generación solo se pierde cuando el odre no se renueva. Lo que detiene el fluir del vino de Dios no es el querer de Dios, es la capacidad de aguante del odre. Jesús habló de vestiduras nuevas, no solo de cosas nuevas.
A veces le prometemos a la gente cosas nuevas sin que cambie la vestidura. A veces le hablamos a la gente de que reciba un vino nuevo sin que cambie el odre. Si vamos a hablar de fructificar, si vamos a hablar del fruto, no podemos hablar de cosas, debemos hablar de naturaleza. Porque alguien puede cambiar de cosas, pero aún así su estructura como odre sigue siendo vieja. Abraza al que tiene a su lado y dígale que el odre se haga nuevo para que el vino no se pierda. Ayer lo mencionamos y lo traigo a colación. Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo. Una conversación de alguien de arriba con alguien de abajo. Es una conversación de locos. Jesús le está hablando del nuevo nacimiento porque Él no busca gente adepta al cristianismo. Él busca gente en la cual puede impartirse para cambiar el odre. El problema que nosotros enfrentamos no está en lo que Dios habla. El problema que nosotros enfrentamos está en que el odre se vuelve viejo. Entonces lo que proyecta echa a perder el vino. Hermano, este año vamos a ser altamente productivos, pero no productivos en cuanto a cosas, sino en cuanto a naturaleza. Dios no está interesado en lo que tú haces para Él, tanto como de qué es lo que te gobierna. El placer de Dios contigo no está en lo que haces. Y esto es algo que a nosotros como pastores y líderes, y sobre todo si tenemos años en el Señor, nos cuesta porque no concebimos el hecho de que alguien no haga algo en la vida de la iglesia. El problema está que si nos preocupamos más en lo que la persona hace que en la naturaleza de Cristo impartida, nos vamos a encontrar que con el tiempo esa persona se va a fastidiar de lo que hace. Entonces surgirán frases como esta: pastor, necesito un tiempo. Yo sé que ninguno de ustedes escuchó esa frase. Pastor, necesito un espacio para la familia. Pastor, siento que me cansé del ministerio. ¿Cuándo surge eso? Cuando lo que hacía era más importante que la naturaleza que había sido impartida. Hermano, Jesús en Mateo capítulo 3 no había sanado a nadie, no había libertado a nadie, no había resucitado a nadie, y el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Jesús no había hecho nada. No estoy hablando de que no hay que hacer, lo que estoy diciendo es desde dónde hacemos, desde dónde opera lo que hacemos. Porque alguien puede servir en la casa y sin embargo ser como el hermano mayor del hijo pródigo. Tanto tiempo te he servido. Señor, ¿dónde está mi carro? Señor, ¿dónde está mi casa? Señor, ¿dónde está mi familia convertida? Si tanto tiempo te he servido. Entonces Dios dice: lo que tú tienes no es maldad, sino es una mala concepción del evangelio. Porque el evangelio en primera instancia no es lo que hacemos para Dios, sino cuánto de Él puede hacer en nosotros. No es la obra que yo hago para Él, es lo que Él hace en mí. Porque si Él no labora primero en mí, todo mi labor será en vano. ¿Sabe cuál era la preocupación de Pablo con las iglesias? No quiero haber trabajado en vano. 16 veces en las cartas apostólicas aparece esta expresión: espero no haber trabajado en vano. ¿Cuándo un apóstol, cuándo un pastor, cuándo un líder trabaja en vano? Cuando en aquellos en los que se está invirtiendo están más preocupados por hacer que porque Cristo haga en ellos. Por eso para Pablo el dolor de parto no era ver una iglesia guau en el mundo. El dolor de parto de Pablo era que Cristo sea formado. Porque lo único que garantiza que esto no nos explote en el camino es que Él pueda trabajar en nosotros. ¿Se acuerdan del accidente del Challenger? Ahí como en el 80 y pico, si no me equivoco. Sí, por ahí. 80 y tanto. Me contaron porque yo lo leí en Wikipedia. Pues.
A los 7 segundos de haber despegado, el Challenger explotó en el aire. Y cuando se estudió por qué el Challenger explotó porque había una junta retórica que estaba mal ajustada. Y cuando usted ve lo que estaba mal ajustado, era una porquería que medía 10 centímetros de diámetro. Y 10 centímetros de diámetro hizo explotar miles y miles de dólares en investigación. ¿Cómo algo tan pequeño pudo explotar algo tan grande? Cuando nosotros comenzamos a trabajar en la vida de la iglesia, nos damos cuenta que las cosas que hacen detonar la vida del cristiano no son cosas grandes. Nadie cae en pecado del día a la noche. Comienza con un descuido, comienza con otro descuido, continúa con otro descuido y cuando te querés acordar te explotó años y años de trabajo. ¿Por qué? Porque vertimos vino nuevo en odres viejos. Pastores, ¿cuántos me reciben esta palabra? Levante su mano por favor y reciba esta palabra solo si usted la recibe. Y eso es por fe porque todavía no sabe qué va a recibir, pero no importa. Usted levante la mano. ¿Qué es lo que garantiza que el trabajo que estamos haciendo con las personas no se eche a perder? Que más que cambiar de credo, cambien de odre. Hace un año atrás llegó una hermana a la congregación. Y espero que no esté viendo por internet, pero no importa. Llegó una hermana. Era en la congregación donde estaba, había sido casi vicedios. Menos líder de hombres, había sido líder en todos los departamentos de la iglesia. Y ella vino con la pretensión. ¿Vio cuando una persona viene transferida de otra congregación? Que viene así como enamoradísima. Yo sé que acá en Guatemala estas cosas no pasan, solo pasan allá lejos. Dice, oh, al fin, años buscando una casa espiritual. Años buscando un padre como usted, pastor. Años buscando recibir esta palabra. Cuando alguien empieza así, sepa que a esa persona pasará por 3 ciclos. Primero, fascinación. Usted es mi padre, esta es mi casa, wow, qué tremendo, qué hermoso el ambiente, la atmósfera, la adoración, la palabra, qué bien que ministran la generosidad, acá no te obligan a dar, sino que, oh, qué tremendo. Segundo año, tolerancia. Ah, pero el pastor no saluda a todos. Pero el que cantó se bajó y me pisó y no me dijo perdón. Ya es tolerancia. La tercera fase es el colapso, donde ya no, esto no es para mí. Entonces esta hermana vino y esperaba que se la coloque a servir. Pasa que tenemos un criterio y el criterio es que nadie que venga de otra congregación puede servir tan rápido. Porque después de habernos quemado varias veces, no es que ves la vaca y llorás, pero por si acaso buscas otro fruto. Entonces comenzamos a ver que la hermana venía a todas las reuniones, todas, no te faltaba una. Y era esas hermanas que te daba gusto predicarle. Porque cuando usted predica, amén, sí, oh, aleluya, terminaba y decía, de verdad, hermano, terminaba de predicar y decía, pastor, no me pasa el bosquejo. Y a un pastor que le pida que le pase el bosquejo de lo que predicó es el halago más grande que le puede hacer. ¿Verdad que sí, pastor? Que vea que no está tolerando tu mensaje, sino que te dice, pastor, quiero seguir estudiando, quiero seguir aprendiendo. Ya está. Vos pensá, este va a ser el próximo pastor de la congregación. Lo dejo en lugar mío. Pero comenzamos a esperar no las reacciones de una reunión, sino las evidencias de un odre nuevo. El odre viejo no es malo. Nosotros tenemos que sacarnos de nuestro vocabulario que las personas son malas. Nadie en regla general se levanta a la mañana diciendo, hoy voy a hacerle la vida imposible a mi pastor. Y si usted es uno de ellos, vaya al cuarto de liberación que lo vamos a liberar en esta noche. Pero en regla general, nadie se levanta buscando ser la piedra de tropiezo para alguien. Lo que pasa es que si el odre no cambió, no importa cuánto vino le eches, por más que el vino sea nuevo, se va a echar a perder el odre y el vino.
La razón por la que Dios quiere cambiar nuestra naturaleza es porque Él no quiere que lo que nos está dando se pierda. La palabra que sale de la boca de Dios no debe volver a Él vacía, debe volver con fruto. Pero cuando la palabra se pierde, cuando el odre que lo recibe sigue siendo viejo. Por favor, mira el que está a su lado con la mejor sonrisa que trajo en esta noche. Y si son postizos, mucho mejor todavía. Y dígale, cambia el odre. No puedes tomar un poco de lo nuevo y un poco de lo viejo. Me gusta lo que está predicando el pastor hace 1 año y medio atrás, pero cómo extraño lo que se predicaba hace 15 años atrás. Entonces comenzamos a tomar lo nuevo con lo viejo. Y la mezcla de diferentes naturalezas, lo único que genera es una explosión química, donde el vino se vuelve más feo de lo que debería de ser. Si te vas a quedar con lo viejo, quédate con lo viejo, pero no mezcles lo viejo con lo nuevo. Y si vas a querer lo nuevo, toma lo nuevo y desecha lo viejo. Lo viejo no es malo, simplemente es viejo. Tengo que definirme, ¿estoy en lo nuevo o estoy en lo viejo? Y no son mensajes, son naturalezas. Hebreos capítulo 1, verso 11. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Verso 12. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Hablando acerca de Cristo, hablando acerca de Dios, el autor a los Hebreos cita el Salmo y dice, ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Es decir, todo lo que pertenecía al viejo orden estaba condenado a envejecerse. Hermano, hay cosas en la vida de la iglesia hoy que están condenadas a envejecerse. Y uno debe de no tomarle cariño a las cosas viejas. Oh, pastor, es que yo extraño la sanidad interior. Oh, pastor, es que yo extraño los coritos que cantábamos antes. Cuando nos aferramos a las cosas que están próximas a desaparecer, lo único que creamos es un conflicto innecesario entre lo nuevo y lo viejo. Por eso Dios le pidió, y no es el tema de esta noche, tal vez lo hablemos mañana si el Señor nos permite y nos da luz. ¿Por qué Dios le pidió a Israel que habite en tiendas mientras estaba en el tabernáculo? Porque cuando la nube se movía, ellos tenían que desarmar rápido las cosas para seguir la nube. Debemos ser personas que estén listas para moverse cuando Dios se mueve. Porque cuando Dios se mueve, si yo me quedo atrás, lo único que genero es perdición. Una persona perdida es aquella que no entendió que Dios se movió y que ya no está donde estaba antes. Déjeme avanzar un poquito más para entrar de lleno al tema y luego hacer un receso para luego continuar y después hacer un receso y luego continuar. Ya nadie dice amén, ni siquiera como para emocionarme. La reforma, este tiempo nuevo, póngale usted el nombre que quiera, yo lo voy a definir como reforma para ser más rápido. La reforma plantea un recupero de algo que se perdió. No estamos en búsqueda de una congregación más grande. No estamos en búsqueda de mejores personas. Estamos buscando aquello que se perdió
y es la imagen de Dios. Lo que se perdió en la tierra, yo quiero que usted evite la distracción, porque hay como mucha distracción, entonces yo quiero pedirle que usted evite la distracción para que podamos entender esto, que lo único que Dios espera de la iglesia es que la iglesia sea la que porte su imagen. Todas las demás cosas son buenas, pero si no portan su imagen para Dios, no es iglesia. Por eso definir iglesia es mucho más amplio que definirla como un lugar donde nos congregamos. Porque podemos congregarnos todos en el mismo lugar y sin embargo no tener la imagen. Y lo que Dios espera no es que seamos buenas personas, porque el mundo está lleno de buenas personas. Pero sin embargo el mundo sigue siendo lo más corrupto que se vio en todas las décadas o en todos los siglos o en todas las eras. Por una sencilla razón: cuando la imagen se pierde, aparece la invención. Y cuando la invención, o voy a usar una palabra más fuerte, cuando la imaginación aparece, comenzamos a crear cosas que sustituyen la imagen de Dios. La primera cosa que Dios le pide a Israel es que no se haga imagen. El peor enemigo de la iglesia de Dios no es el diablo. El peor enemigo de la iglesia de Dios es una imagen en paralelo a la imagen de Dios. Toléreme 15 minutos más porque ya entramos. La iglesia no puede ser iglesia si no proyecta la imagen correcta. Ahora, cuando hablamos de la imagen, no estamos hablando de una puesta en escena. No estamos hablando de una manera en la cual aparentemente todo está bien. Cuando hablamos de una imagen, estamos hablando específicamente de la faz de Jesucristo formándose en nosotros. La iglesia solo es iglesia cuando da a conocer la imagen de aquel que se está formando dentro de ella. Nuestra generación no necesita solo cristianos evangélicos. Hermanos, nuestros países tienen los índices más altos de cristianos evangélicos de la historia. Y sin embargo siguen siendo los países más corruptos del mundo. Continentes como África, 80% de cristianos, y es el continente más pobre y menos desarrollado del mundo. Con mucho respeto lo digo, Guatemala tiene un alto índice de cristianos evangélicos y por lo menos por lo que se lee en las noticias, todavía sufre problemas de corrupción. ¿Cómo usted lo explica? Es que cristianos evangélicos no garantizan que haya una imagen. Quiero entrar al tema de lo que quiero hablar en esta tarde. Cuando hablamos de gloria, no hablamos de la emoción que se tiene en una reunión porque el culto estuvo bueno. Si agarramos al predicador en su mejor día, entonces el culto estuvo lleno de gloria. Gloria es la manifestación de la imagen. Por eso, la mayor guerra que nosotros enfrentamos está en la imagen que portamos, porque la imagen que portamos muestra al Dios que representamos. La tierra no se rinde ante el grito de los evangélicos, la tierra se rinde ante la manifestación de una imagen. Queremos solucionar el mundo con buenas informaciones, pero sin la imagen. Y lo único que tiene el poder de transformar es la exposición a la gloria. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen. ¿Cuál es la obra de Dios en usted y en mí?
La obra de Dios en usted y en mí es formar su imagen. Nadie puede llevar fruto si no tiene la imagen. Porque imagen no es apariencia, imagen es reflejo. Alguien puede aparentar ser un buen cristiano, pero si no tiene la naturaleza de Cristo, el reflejo que tendrá nunca será la de un verdadero cristiano. Cristiano no es un término que Dios pensó para la iglesia. Cristiano fue como el mundo llamó a la iglesia. ¿Por qué llamó el mundo a la iglesia de cristianos? Porque cristiano, usted lo sabe, significa pequeños Cristos. O sea, ellos estaban reflejando una imagen. Ahí está. Ve, grité al vicio. ¿Sí? Si usted quiere termino, pastor, no hay problema. Me mandó a cortar el micrófono, no. Ya termino, me pasé. Señor, bendiga al sonidista, digo al ingeniero de sonido. Y ahora me lo cortan en serio. ¿Por qué se llamó cristianos a la primera iglesia? Porque ellos reflejaban una imagen que era la evidencia de la naturaleza que les gobernaba. Hay dos maneras en la cual nosotros podemos representar a Dios: en nosotros mismos o en Cristo. Déjeme construir la idea para entrar al tema. La iglesia tiene un diseño tan perfecto que si alguien se sale del diseño, pierde la representación de la iglesia. Por eso, no todo lo que nosotros llamamos iglesia es iglesia. Por eso, no todo lo que nosotros llamamos nacidos de nuevo son nacidos de nuevo. No todos los que son bautizados verdaderamente han experimentado el bautismo. Y no es una cuestión de tela de juicio de pararnos a decir, vos no sos un verdadero nacido de nuevo, sino llevarnos a la autoexaminación, a la luz del Espíritu, si verdaderamente en nosotros están las evidencias de aquello que estamos creyendo. Porque, hermanos, el juicio a otros es más fácil. Oh, mira aquella iglesia, es una iglesia del viejo pacto. Oh, mira aquella iglesia, es una iglesia del nuevo pacto. Mira aquella iglesia, están en la verdad. No, aquella iglesia, mira, ni se te ocurre. El juicio a otros es más fácil, porque es más fácil ver la mugre en otros. ¿Por qué buscamos entender que el evangelio es un asunto de naturaleza? Porque todo lo que proyectemos simplemente es la evidencia de aquello que está en nosotros. Todo lo que damos a conocer es la evidencia de lo que nos gobierna. Por eso la imagen no es apariencia, la imagen es reflejo. ¿Puede mirar al que tiene a su lado en esta tarde y preguntarle qué ve él en usted? ¿Qué ves en mí? Porque si lo que ves es una buena apariencia, ¿se acuerda la exhortación? ¿Se acuerda la exhortación del Señor a la iglesia en Apocalipsis? Tienes apariencia. Tienes apariencia de que vives, pero estás muerto. Alguien puede tener, y aquí entramos al tema, Hebreos capítulo 10, verso 1.
Alguien puede tener la perfección del culto y sin embargo ser un perfecto carnal en su interior. ¿Sabe qué? Me doy cuenta que es una iglesia a la que les gustan los bombardeos. Porque mientras estaba en la periferia, todos miraban el celular, se hablaban con el otro, contaban chistes, bostezaban. Empecé con la bomba y todo. Sí, pastor, sí, pastor. Les voy a decir. No digo nada. Usted sabe que me estoy llamando a sujeción, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, verso 1. Porque la ley, y aquí entramos al tema. Gracias, Señor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no... Por favor, léalo como si se viniera una bomba. A ver. No, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer. Aquí no, gracias a Dios, pero en Argentina, y yo se los cuento para que ustedes nos ayuden en oración, hay gente que es perfecta en cuanto al culto y a los sacrificios cada año, pero no es perfecta en cuanto a lo que Dios busca que seamos perfectos, y es en cuanto a la conciencia. Verso 2, por favor. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues, los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Cuál es el problema que nosotros enfrentamos? Que cuando no está la imagen de las cosas, la imagen correcta, la imagen de la naturaleza, comenzamos a crear imágenes distractivas para que nadie vea que en cuanto a la conciencia todavía habita la conciencia de pecado en mí. Entonces el tipo es perfecto en la congregación. Levanta las manos, canta, ofrenda, diezma, saluda a los hermanos, pero cuando llega a la casa golpea a su esposa. ¿Cómo usted lo puede explicar? Es que el tipo es bueno en cuanto a la apariencia, pero no tiene la imagen verdadera. Nuestra mayor responsabilidad como pastores y líderes está en que la imagen correcta sea formada, no en que sea perfecto en el culto. Porque alguien puede ser perfecto en el culto y sin embargo en la conciencia seguir siendo un perfecto pecador. Y no sé por qué estoy gritando. Esas cosas que le pasan a los predicadores, ¿no? Pasa que si no grito usted se duerme. ¿Verdad que sí? Esto es un paréntesis. ¿Vio que los que tenemos un oído afinado para la predicación ruidosa, cuando escuchamos una predicación tranquila nos dormimos? Y decimos que la predicación no estuvo buena porque no hubo grito. Como si la unción estuviese en el grito. Porque la ley, teniendo ¿qué cosa? La sombra no es la imagen. Escuche, la sombra no es la imagen. Es una proyección de la verdadera imagen, pero no es la imagen. Piense usted en que va caminando a las 12 del mediodía por, ¿cómo es que se llama el paseo ese? Y usted va caminando por ese maravilloso paseo y usted se encuentra con una persona, con un hermano de la congregación. Y el sol proyecta, la luz proyecta su sombra. Y cuando la persona se acerca,
en vez de saludarlo a usted, saluda a la sombra. ¿Cómo estás, querido pastor Héctor? Qué bueno verte. Y el pastor Héctor se queda mirando como diciendo, a esta persona, esto no es normal. Lo mismo pasa cuando la iglesia se queda entretenida en las sombras en vez de disfrutar al que tiene la verdadera imagen. Cuando para usted es más glorioso la apertura del Mar Rojo que la salvación, entonces tú tienes un problema. Saludaste la sombra, pero te perdiste la persona. Vamos a entrar al tema, ¿le parece? Yo dije que era para 6 horas y media y ustedes no me creyeron. Romanos capítulo 7, verso 1. Nada da fruto si no está unido a algo. El fruto es la evidencia de que se está unido a algo. La manzana es la evidencia de que ese fruto salió de un manzano. O sea, el cuento de que usted vino de la cigüeña, perdón si le rompo la ilusión, pero usted no salió de una fábrica de hacer bebés. Perdón, yo no quiero acá dañar la inocencia de nadie. Pero no es que usted un día estaba ahí en la fábrica y papá y mamá mandaron una cartita a la cigüeña diciendo, querida cigüeña, queremos encargarte un bebé. Perdón, yo tengo que decírselo. Usted es el fruto de una unión. Porque todo fruto es la evidencia de que se está unido. El que se une al Señor y el fruto que da nace de su unión con Él. Hermano, no hay nada peor que llegar a la casa de tu abuela teniendo hambre, que sobre la mesa haya fruta y al darle el primer mordisco a la manzana sea de plástico. ¿Qué es ese fruto de plástico? Es un fruto que nació de la no unión orgánica con el árbol. Presta atención. Cuando usted y yo, como hijos de Dios, buscamos fruto, no deberíamos de buscar el fruto, sino el estar unido al árbol. Porque nadie puede dar fruto, a menos que sea de plástico, si no está unido. Si no está, y para entrar a tema, si no está casado. Dígame, ¿con quién te has casado? Y te diré cuál será tu fruto. Y no piense en su esposa o en su esposo. Mire conmigo Romanos 7:1. Dios usa cosas que tú conoces para revelarte cosas que no conoces. Y de este modo llevarte a su realidad. No es lo espiritual primero, dice 1 Corintios 15, sino lo animal. Si tú no entiendes lo animal, que es lo que conoces, no entenderás lo que no conoces. Por eso nos estamos volviendo a ciertas alegorías para entender lo espiritual. Porque lo espiritual se entiende cuando primero se entendió lo animal. Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Mire lo que dice entre paréntesis Pablo. Pues hablo con los que conocen, ¿qué cosa? La ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y miren la alegoría que va a usar Pablo. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Hermana, cuidado con las oraciones que hace. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada como adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley.
será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Levante su mano al cielo y diga, para que sea de otro. ¿Quién es ese otro? El que resucitó de los muertos, a fin de que ¿qué? De que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestro miembro, llevando fruto ¿para qué? Muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El objetivo principal del apóstol Pablo con este tema es que los creyentes lleven fruto para Dios. Pero el mayor impedimento para llevar fruto es la carne bajo la ley. Hay dos clases de fruto que siempre estaremos dando, si usted está notando, dos clases de fruto que siempre daremos. Primero, si estamos en el que resucitó de los muertos, llevaremos frutos para Dios. Pero si estamos en la carne con sus pasiones pecaminosas, llevaremos frutos para muerte. En Romanos capítulo 5 tenemos dos hombres, dos hechos y dos resultados. En cambio, en Romanos 7 tenemos dos maridos, diga conmigo, dos maridos y una sola esposa. El primer marido es la ley. El segundo marido es el Señor resucitado. La iglesia debe definir con qué marido se casa. Porque está casada con el primer marido o con el segundo marido. Isaías capítulo 54, verso 5 dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. La esposa, usted sabe que somos nosotros, la iglesia. Y Pablo usa un matrimonio disfuncional como analogía para explicar nuestra posición frente a la ley y frente a Cristo. Y por favor, yo le pido que usted me regale las últimas 30 minutos de esta primera parte. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Aguanta un ratito más? ¿O ya está con hambre? No, si comió un café tremendo. No, está bien. Pablo usa una analogía de un matrimonio disfuncional para explicar por qué nosotros no llevamos fruto. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. El primer marido representa la ley. Este marido es extremadamente exigente, pero no ayuda en nada. Y por favor, no piense en su marido. Vea la realidad debajo de la analogía. La ley es exigente porque te dice que no hagas algo que sabes que terminarás haciendo. No metas los dedos en el enchufe. ¿Qué hace el niño? No te subas a la alacena. ¿Qué hace el niño? Es un marido extremadamente exigente, pero no te ayuda a hacer nada. Ahora, todas las demandas de este marido llamado ley hacia la mujer son lícitas. El problema es que la mujer está completamente fastidiada de este matrimonio. A nadie le gusta vivir bajo ley. Y la mujer no ve esperanza posible de ser libre de este marido. Y la peor noticia que agrava el problema es que el marido nunca morirá.
porque la ley de Jehová es eterna. Pero en el medio, la mujer conoce al hombre de sus sueños. Yo estoy siguiendo la analogía de Pablo. Así que si se va a enojar, enójese con Pablo. Pero la mujer fastidiada, enojada, frustrada porque no puede hacer lo que el marido le propone. Y de repente aparece el príncipe azul de la mujer, Jesucristo, el perfecto. Y un día, la mujer, que somos nosotros, conoce al marido más dulce del universo. Estoy siguiendo la analogía, Jesús. El problema es que la mujer no puede abandonar al primer marido porque sería adúltera. Pero Dios tiene la solución, porque Dios siempre tiene la solución para ponerle fin a los conflictos. Entonces, la mujer está fastidiada de este primer marido, pero no se puede separar y casarse con este que conoció ahora porque sería adúltera. Entonces Dios tiene una solución. Si el primer marido, que es la ley, nunca morirá, entonces Dios mata a la mujer, para que al resucitar la mujer ya no sea la mujer que era antes y ahora esté libre del primer marido. Vamos, denle un aplauso al Señor. Cuando la iglesia se casa con el primer marido, lo único que produce es frustración, porque quiero agradar a Dios, pero no puedo. Quiero hacer el bien y termino haciendo el mal que no quiero por el pecado que mora en mí. ¿Cómo Dios resuelve la relación de la iglesia con la ley? Porque si la ley no morirá, entonces hay que matar a la iglesia. Hay que matar a la mujer. Y cuando resucite, queda libre del primer matrimonio. Lo perdí. No, lo tengo acá. A nosotros se nos enseñó que la obra de la cruz era parecido a una historia semejante a esta. Usted va con un niño caminando de la mano y de repente el niño se le escapa de la mano y cruza la calle. Viene una camioneta le llaman acá, ¿no? Y pasa por arriba el niño. Pero lo que se nos enseñó es que antes de que la camioneta impacte sobre el cuerpo del niño, aparece un Salvador que empuja al niño y que muere por el niño. Y así se nos explicó, por lo menos a mí en el seminario bíblico, la obra de la cruz. El problema es que la obra de la cruz no es eso. La obra de la cruz es que el niño se escapó, vino la camioneta y el que iba a empujarlo lo abrazó y murieron los dos. El que lo abrazó y el niño. La diferencia está que después que pasó la camioneta, el que lo abrazó, Jesucristo nuestro Señor, se levantó de entre los muertos y nos resucitó juntamente con Él. Nosotros morimos juntamente con Él, fuimos sepultados juntamente con Él y resucitamos con Él. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, es decir, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Bajo la ley no se puede llevar fruto. El único fruto para Dios es cuando la ley no está. Romanos 7:2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley. Romanos capítulo 8, verso 3.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios no dio la ley para que el hombre la cumpliera, porque Él sabía que no era posible cumplirla. Por eso hasta Jesucristo no hubo uno, ni siquiera uno, que cumpliera con toda la ley. Dios nos dio la ley para que el hombre la quebrantara y de este modo fuera totalmente expuesto. Si tratas de cumplir la ley, estás incorrecto. En cambio, si la quebranta, estás correcto, porque nunca valorarás el sacrificio de Cristo hasta que te sientas incapaz de agradar a Dios en tus propias fuerzas. Todos los seres humanos, sin excepción, han violado la ley de Dios. Pablo dice en Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciaráis. Conocemos el pecado por causa de la ley. Romanos 3:20. Yo le estoy dando todos los versículos bíblicos para que usted vea que esto está en la Biblia. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley te expone la transgresión, pero no la impide. Cuando usted le dice a una persona que no haga algo, está activando en ella el mecanismo para demostrar que sí puede hacerlo. Por eso si usted le dice, no te juntes con fulano de tal, porque fulano de tal es un chismoso, ¿qué hace la persona? No, pastor, es que para ver si lo puedo cambiar. ¿Y de qué hablaron? De toda la congregación, pastor, pero para la gloria del Señor. La ley vino para que la ofensa abunde, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. El primer marido, que es la ley, es inmortal. Por lo tanto, la mujer, la iglesia, no tiene esperanza de ser librada de él. Entonces aparece la solución de Dios. Hermano, déjeme darle una buena noticia o una mala según como usted la reciba. En sus fuerzas, usted nunca podrá agradar a Dios. Por méritos personales, nunca alcanzarás el agradar a Dios. Yo sé que a usted nunca le pasó de decir, esta mañana me voy a levantar en el poder del Cristo resucitado. Esos arranques de espiritualidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Y hoy le voy a predicar a todo el mundo el evangelio y nada ni nadie me va a frenar. Y cuando usted está diciendo eso, se golpea el dedo chiquito con la punta de la cama. ¡Ay! La sangre de Cristo, ¿no? Y todo lo que usted en los primeros 30 minutos del día pensó en hacer, se le fue a las nubes. Porque en nuestro mérito, en nuestra fuerza, no podemos agradar a Dios. Y esto es lo que te muestra la ley. La ley te muestra que tú puedes ser perfecto en cuanto al culto y sin embargo, en cuanto a la conciencia, ser hallado falto. Hermano, el fruto que Dios busca no es un fruto de culto. El fruto que Dios busca es un fruto de conciencia. Israel era perfecto en el rito, pero este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pastores, si tú tienes a alguien perfecto en el culto, evalúa cómo está su conciencia, porque no siempre que esté perfecto en el culto quiere decir que sea perfecto en cuanto a la conciencia. El problema está que mañana al exponerlo
Él te manifestará aquello que le gobierna. Y cuando tú le digas, mira fulano, hoy no vas a predicar porque siento que no tenés que predicar, el tipo te responderá, es que yo sabía que usted solo me iba a hacer preparar para después dejarme sentado, porque usted es un dictador, porque pero ¿de dónde salió esto? Claro, el problema es que él siempre lo tuvo, solo que no te lo mostraba porque era perfecto en cuanto a la conciencia. Pastor, tus mejores colaboradores son los que todavía te aman cuando dices que no. Cuando tú te puedes meter en lo más íntimo de sus vidas y sin embargo ellos no cerrarte las puertas. Todos queremos ser como Pablo con Timoteo, ¿verdad? Todos queremos tener un Pablo, tener un Timoteo. Pero Pablo, cuando conoció a Timoteo, le dijo, por causa de los demás, voy a tener que circuncidarte. Un cristiano del siglo XXI diría, es que yo no vivo por las opiniones de los demás. Pero Pablo estaba cuidando a Timoteo porque él vio algo que ni siquiera su padre había visto. Entonces dijo, Timoteo, tengo que circuncidarte. ¿Y sabe cuándo tú estás delante de tu padre espiritual? Cuando te puedes bajar los pantalones y dejarte circuncidar, sabiendo que no te va a castrar, sino que te está cuidando. Es cuando tú dices, quiero que ordenes tus finanzas, porque estas finanzas no representan a Dios. Y tú decir, no, pastor, con mis finanzas no se meta, porque esa es mi vida personal. Si tú dices algo parecido a eso, tú eres un buen fruto de plástico que todavía vive bajo la ley, pero todavía no se ha casado con el verdadero marido. Mi padre espiritual no es aquel al que yo le digo papito. Es aquel que tiene acceso hasta lo más íntimo de mí. Y con confianza yo me expongo porque sé que no me va a dañar, sino que me va a circuncidar. Señores, una cosa es la circuncisión según el rito judío a los 8 días de haber nacido. Otra cosa es la circuncisión a los 17, 18 años, que era la edad que tenía Timoteo. No importa qué tan grande seas, importa qué tan dispuesto estés a que alguien trate con lo que nadie trataría de ti. No buscamos personas perfectas en cuanto al culto. Jóvenes, no buscamos gente que predique bien. Buscamos gente que lleve una conciencia pura delante de Dios, casada con el verdadero marido. El fruto se puede falsificar. Lo que no se puede falsificar es lo que tiene dentro del fruto. Desde afuera, si usted pone una manzana verdadera y una manzana de plástico, si la falsificación es buena, como algunos creyentes, porque vos lo ves y decís, este tipo pinta lindo para pastor. Con este ganamos el mundo. Pero cuando le llamás la atención por cómo le habló a su esposa, pastor, ¿qué se mete usted? Señores, el que quiere agradar a Dios de verdad no es perfecto en cuanto al culto, es perfecto en cuanto a la conciencia. ¿Y sabe qué? Se expone. Paternidad espiritual, cobertura, cuidado, es exposición a la autoridad. Es, pastor, mira, pensé mal. No es que el pastor me diga qué pensaste, es yo exponerme porque no quiero que mi conciencia se manche, para que el fruto no se dañe. Señores, hay mucho fruto dañado por la falta de exposición a que se examine nuestra conciencia. ¿Sabe la cantidad de grupos que se cierran por los malos líderes? Pero si el tipo da bien la clase, si enseña bien, si respeta el tiempo, si en cuanto al culto es perfecto. Sí, pero si
está casada con el primer marido y quiere casarse con el segundo, es adúltero. No se puede estar casado con Cristo y con la ley al mismo tiempo. No se puede tener dos maridos. Debemos decidir con quién nos casamos, porque con quién nos casemos determina el fruto que producimos. Oiga, yo no iba a hablar de esto, iba a hablar de otro tema, pero esta tarde me desperté y le dije a mi esposa, voy a hablar de tema que nunca hablé. Y se lo dije al pastor ahora en donde estábamos tomando el café. Porque siento que el nivel de productividad al que Dios va a llevar en esta casa en este año 2018 será extremadamente abundante. Pero la palabra que quiero traer en esta noche, aprovechando el ámbito en el que estamos, es: hay que hacer el control de calidad del fruto. No vaya a ser cosa que veamos un buen fruto en cuanto a apariencia, pero cuando le des la primer mordida sea de plástico. Romanos capítulo 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Levante su mano al cielo y dígalo conmigo: para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Tú no necesitas hoy autoinmolarte, porque el Señor ya te incluyó en su muerte. Y en esta inclusión, tu viejo hombre fue crucificado y el cuerpo de pecado fue destruido. A partir de hoy, pastor, le prometo que no voy a pecar más. ¿Quién ya dijo esa frase alguna vez? Señor, Diosito lindo, te prometo, por mi mamita linda, que no voy a pecar más. Y a los 5 minutos volviste a pecar. Es que no es un deseo de autoinmolación lo que resuelve el pecado. Es una visión de tu co-crucifixión juntamente con Cristo. Vamos a bajar los índices de pecado en nuestra generación por habernos sabido crucificado juntamente con Cristo. El cuerpo del pecado, que es tu cuerpo destruido, esto significa que quedó desempleado o sin trabajo. Porque ahora el pecado no tiene un viejo hombre con quien trabajar. Gálatas 2:19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Este versículo contiene un gran misterio. El yo viejo ha muerto para que el yo nuevo viva. ¿A qué estoy muerto? Estoy muerto al primer matrimonio, a la ley. Y ahora viene la frase que todos nosotros leemos siempre: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo podemos ser personas crucificadas y continuar viviendo? ¿Estamos muertos o vivos? Las dos cosas son verdaderas. El viejo hombre está muerto y el hombre nuevo está viviendo en mí. Por la ley hemos muerto a la ley. Esto quiere decir que si la ley me condena a la muerte, por la misma razón esa ley me libera de todas las deudas que pudiera tener. Y esta es una de las verdades más grandes que debe de ser revelado a nuestras vidas. Y aquí quiero ir cerrando. La primera vez que lo digo. Me quedan como 3 o 4 según quien predique. ¿Cómo opera la ley? La ley opera a través de mandamientos y ordenanzas. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, las leyes de los mandamientos expresados en ordenanzas,
para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. La ley es un sistema que nos engaña, haciéndonos creer que podemos realizar la obra de Dios con nuestras propias fuerzas. Cada persona crea sus propias leyes. El lunes empiezo la dieta. ¿Cuántos han dicho esa frase alguna vez? Vamos a comernos un 3 leches porque total el lunes comienzo la dieta. ¿Qué dice el marido? Mi amor, me voy a comer el último plato de pasta porque mañana empiezo. Y echa la ley, echa la trampa. Porque el lunes el marido dice, me olvidé de poner el despertador. No llego para ir al gimnasio. Al mediodía, la culpa es tuya que cocinas tan rico. ¿Para qué me haces lo que me gusta si te dije que iba a empezar a la dieta? ¿Ves? Vos no me ayudás. Cuando tú dices, después de la predicación del pastor Héctor, a partir de mañana comienzo a orar 2 horas por día. Esta semana le voy a predicar por lo menos a 5 personas leyes que lo único que hacen es llevarte a un estado de frustración cuando termina la semana y no le predicaste ni al florero que tienes en la mesa de tu casa. Claro. Es como el hombre cuando le promete a la esposa, mi amor, mañana comienzo el gimnasio. Y la esposa, después de 10 veces que escuchó esa frase, comienza a decirle, palabras, palabras, palabras. Cansó. O sea, claro, ¿qué es lo que dice la esposa después de la 10ª vez? Y esto, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Cuando te veas sudando en el gimnasio, voy a creer que comenzaste el gimnasio. Toda nuestra vida ha consistido en escribir un montón de leyes que con la misma vehemencia con las que las creamos, también las violamos. Y esto también pasa en el ministerio. Esta semana voy a dedicarle tiempo a mis discípulos. Te prometo, pastor, que cuando me pidas cuenta yo te daré un discipulado efectivo. Cosas que con la misma vehemencia con las que los creamos, también las rompemos. No creas, por favor, pastor, recíbeme esta palabra. No creas en los cambios repentinos. Porque los cambios repentinos son pan hoy, hambre para mañana. Pastor, quiero darte uno de los consejos más sabios que por ahí escuché. Escucha a tu esposa. Porque cuando tú dices, no, míralo cómo adora, míralo cómo él está entregado al Señor, tu esposa dice, cuidado. O sea, la risa nomás, mire, el Señor está hablando, hermanos. ¿Y cuál es la discusión? ¿Ves? Vos siempre negativa. No podés creer que el hermano cambió. Dale 2 semanas, en el mejor de los casos. Porque los cambios repentinos no se sostienen en el tiempo. Cuando alguien dice a partir de hoy, téngale miedo a esa frase. Porque ese a partir de hoy significa nunca. Claro. Le hago una pregunta, hermanos. ¿Confiaría usted en alguien que le ha fallado 20 veces? ¿Confiaría usted en alguien que le ha fallado 20 veces? ¿Y por qué sigue confiando en usted mismo si se ha fallado usted 1.000.000 de veces?
¿Ve que somos más rápidos para el juicio a otros? No, es que este me decepcionó, ya no confío más en él. Y Dios dice, ¿y no probaste mirándote al espejo? Porque todos los días te fallas a ti mismo y le fallas a Dios. Por eso no hay chance de producir fruto para Dios si no es muertos al pecado. Esta parte del tema con la que vamos a finalizar, no sé si el hermano del teclado me puede acompañar para que todos piensen que estamos terminando. Perdón, hermano, si no tenés ganas de pasar no hay problema, quédate tranquilo, ¿eh? Yo veo las caras a distancia. A esta parte del título, del tema, tiene por título un funeral y una boda el mismo día. ¿Cómo usted explica que el mismo día que usted murió con Cristo es el mismo día que usted se casó con Él? Así también vosotros, Romanos 7:4, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Levante la mano, por favor, y diga conmigo, soy de otro. La edificación de la iglesia, solo se puede llevar a cabo cuando somos de otro. ¿Ves lo que nos leía el pastor Héctor? Soy de Apolos, soy de Pablo, soy de Cefas, soy de Cristo. La gente carnal no tiene definido de quién es. Como no tiene definido de quién es, no puede producir el fruto que se espera de ese al que está unido. Usted no le puede pedir a un carnal que tenga frutos de espiritual. Porque por más que quiera, lo único que generará es condenación. ¿Qué debería de pedirle yo a un carnal? ¿Que madure? No, porque no puede madurar. Que se case con Cristo. Porque el carnal, en sus fuerzas, no puede agradar a Dios. Por ende, no puede madurar. Porque la madurez es el fruto de alguien que está unido a Cristo. Déjeme cerrar este tema hablándole por un momento de la verdadera madurez. Porque madurez suele ser la respuesta a muchas de las preguntas irresueltas que los cristianos cargan por años. Cuando nos resistimos a la madurez, todo el evangelio deja de tener sentido. Esto se debe a que el evangelio no anuncia lo que Dios hará, ni se sostiene sobre promesas futuras, sino sobre la plena certeza de lo concedido en Cristo. Pero si tú estás casado con otro marido, entonces no puedes ver el fruto del estar unido a Cristo. ¿Por qué si hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes, andamos buscando la bendición? Porque todavía no hemos muerto al primer marido. No se puede esperar madurez de alguien que no murió. Todo eso que nos ha sido concedido solo puede ser administrado por hijos maduros, por ministros exactos. Pastores, abandonemos la imaginación de crear cosas en la iglesia que Dios no nos mandó a crear. Tenemos muchos ministerios que creamos por imaginación y no por revelación.
pusimos gente a ministrar por necesidad y no por madurez. Pero cuando subiste a alguien, ¿cómo le decís que bajé? Porque si es inmaduro, en esta casa no hay amor. Pero la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. Hermano, subimos gente a ministrar con altos niveles de inmadurez. Y después, si le sacás el biberón a un niño, es obvio que va a llorar. Pero la culpa no es del niño. Estamos hablando pastores y líderes, ¿verdad? Tú tienes que tener un mayor sentido de responsabilidad a quién tú promocionas. Pastor, cuando tú recomiendas a alguien para que vaya a otra congregación, ¿tú estás seguro a quién estás recomendando? Porque Pablo le dice a los corintios, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Pastor, me quedan unos días libres en la agenda, si quiere prepara una reunión y paso por ahí. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Pero tú no le puedes pedir a alguien que no se casó con Cristo que tenga frutos para Dios. El niño, aunque es señor de todo, en nada difiere del esclavo. Cuando yo tenía 12 años, llegó un profeta a nuestra congregación. Un profeta que, si doy el nombre, ustedes le conocen. Pero reprenda el espíritu de chusma porque no le voy a dar el nombre. Estaban todos pensando, ¿quién? No importa. Y él, en medio de la reunión, esas reuniones extremadamente proféticas, el profeta dice, ¿dónde está Jonathan? Y yo paso y él me hace parar delante de toda la congregación. Era nuestro aniversario número 9. Así que la congregación estaba full. Gente salía por afuera y él dice, esta noche yo te unjo como profeta, tráiganme el aceite. Y me bañó en aceite. Hoy te digo, estás listo para el ministerio. Hoy te digo, has sido procesado por Dios. Hoy te digo, las naciones te esperan. Todas esas palabras proféticas que a todos nos hacen llorar. Excepto a don Gustavo Lara. Porque cuando terminó la reunión, toda la gente venía y me abrazaba. Qué bueno, qué tremendo. Ahora tenés que hacerte el pasaporte para ir a las naciones. Viene un colaborador y me dice el pastor Gustavo que subas a la oficina. Y si usted es hijo espiritual, sabe lo que significa que tu pastor te cite a la oficina. Una cosa es que tú pidas la cita. Pastor, necesito hablar con usted. Otra cosa es que el pastor diga, necesito hablar contigo. Es la misma frase, dicha en diferente boca y cobra otro sentido completamente diferente. O sea, una cosa es que el predicador diga que usted está en las manos de Dios. Otra cosa es que el médico te diga que usted está en las manos de Dios. ¿Verdad, doctor Chan? O sea, cuando usted está predicando y le dice a la gente, usted está en las manos de Dios, la gente dice, amén, gloria a Dios. Pero cuando el doctor está con ¿cómo es que le dicen acá el guardapolvo? Sí, la bata. Y dice, usted está en las manos de Dios. En la misma frase. O sea, que el pastor te diga, hermano, tienes que orar, es una exhortación. Y usted, si quiere, ora, y si no, no ora. Si el piloto de un avión en el que tú vas metido dice, tienes que orar, en la misma frase, pero cobra sentido según quien la dice. Entonces este colaborador dijo, tu papá te espera en la oficina. Y yo subí como cordero yendo al matadero. Y mi papá estaba sentado en su sillón con las manos puestas así en el escritorio. Nunca me voy a olvidar de esa imagen. Y él me dijo, sentate, hijo.
¿querés tomar algo? Y yo tenía que decir, no, dale, bajá la guillotina de una, ¿para qué vamos a andar alentando el trámite? Dale, vamos a los bifes de una ya. Entonces él me dijo, ¿sabés que yo respeto al profeta, verdad? Sí, papá. ¿Sabés que yo creo que Dios habla a través de los profetas, verdad? Sí, papá. Bueno, yo quiero decirte que yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el profeta. Lo respeto, lo amo, pero él es tu tío, yo soy tu padre. Y yo te digo, tú no estás listo. Si te envío a las naciones ahora, tu don te sostendrá, pero tu carácter te hará pedazos. Todavía, y son las frases más fuertes de decir y más fuertes de oír, porque tú nunca piensas que tu papá te va a decir una cosa como esa, sobre todo después de tanto circo en el culto de recién. O sea, porque hay que decirte que no después que te dijeron que sí delante de todos. Esa semana, solo esa semana, recibí 17 invitaciones para predicar en las congregaciones de muchos de los pastores que estaban en ese aniversario. Y a todas les tuve que decir, no. Paternidad es lindo cuando te dicen que sí, pero cuando te dicen que no. Un padre no se preocupa tanto por qué tan perfecto eres en el culto, sino por cuán perfecto eres en cuanto a la conciencia. Yo les digo que si mi papá no hubiese dicho nada ese 8 de abril del año 2005, hoy yo no estaría aquí, porque el don me hubiese llevado lejos, pero el carácter me hubiese aplastado. Madurez no es dar frutos de plástico. Madurez es dar fruto que sirva para que alguien sea nutrido. Porque, señores, si ustedes piensan que el fruto que ustedes van a dar este año es para ustedes, están equivocados. El árbol nunca come del fruto que da. Porque el fruto no es para el árbol. El fruto es para que alguien coma, sea nutrido y reciba vida. Intimidad con Dios. No te jactes en el fruto que produces, porque el fruto que produces no es para ti. Formarán gente que servirá mejor en otro lugar que aquí. Y esa es la gracia de dar fruto, que el fruto nunca es para beneficio del árbol. Cuando entramos ayer, yo tuve como una visión de un árbol frondoso, cuyas ramas se extendían y se doblaban por el peso del fruto. Pero el fruto no era para el árbol, sino que era para que otros reciban la vida. Este año fructificarán, pero el próximo año 2019 enviarán fruto a otros lugares. Porque si el fruto muere aquí, el fruto se pudre. Cuidado con que los frutos no se pudran. Si salen antes de tiempo, el fruto indigesta. Pero si sale después de tiempo, el fruto mata. Lo que están produciendo en este año aquí no puede morir aquí en ustedes. Lo que están produciendo aquí debe de exportarse. Pero debo de definir con quién me voy a casar.
la ley, dirigir una congregación por ley, llena más rápido el templo. Los 5,000 que seguían a Jesús se dieron vuelta y se fueron cuando los milagros cesaron. Y Jesús miró a los 12 y dijo: ¿acaso quieren irse? Y Pedro dijo: ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Lo que te ata a esta casa no es un título, ni es un nombre, es una palabra. Si juzgamos el ministerio de Jesús como muchos juzgan los ministerios hoy, el ministerio de Jesús sería un fracaso, porque lo seguían 20,000, pero terminó con 11 porque uno de los 12 se suicidó. Pero esos 12 fueron todo lo que Dios necesitaba para sacudir el imperio romano. Fruto no siempre significará más gente. Fruto significará más vida. Dios no necesita mucha gente para dar vuelta al mundo. Dios necesita gente que esté unida a Él. Define con quién te casas. Si tus pastores son tus pastores, debes aprender a gritar por Jehová y por Gedeón. El grito de Jehová y por Gedeón no era un grito porque Gedeón necesitaba apoyo moral. Era porque necesitaba ver que los 300 que estaban con él estaban identificados. Vendrá una poda más. Muchos serán podados. Habrá gente que será movida. Pero no hay problema. Porque es preferible tener a los que griten por Jehová y por Gedeón que tener a los que laman como perros. El fruto de la casa no está en la cantidad. El fruto de la casa está en que el fruto sea comestible. No exporten nada que no se pueda comer. Si aparenta que tiene la imagen, pero no tiene la imagen, no lo envíen. Habrá gente que será cortada. Habrá gente que será podada. Habrá gente que está hoy, que el próximo año no estará. Y no hay problema, porque si el Señor los entregó a otros, ¿y qué con eso? Pero lo que viene es tan alto nivel de productividad que no podrá haber fruto de plástico. Y esta será la tarea de ustedes como padres de la casa. No controlar la cantidad, sino controlar la calidad. Todo lo que está sano crece. No hay problema con el crecimiento. Si hay salud, crecerá. El punto es ver de qué calidad es lo que estamos dando. Y este es el celo apostólico. Es: Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Señores, no queremos gente doctrinalmente correcta si no aprendió a cuidarse a sí mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y haciendo esto, te salvarás tú y los que te oyeren. Quiero pedirte que inclines tu rostro allí donde estás.
No entendí por qué el Señor me cambió el mensaje hasta ahora. Porque hay mucha gente aparentemente casada con Cristo, pero encubiertamente casada con la ley todavía. Y no puede servir a dos maridos. Porque si te casas con uno sin haberte separado del otro, sin que el otro muera, entonces eres adúltero. Y todavía hay gente adúltera. Y lejos está en mí que sea una palabra de condenación, sino una palabra que te lleve a la más profunda reflexión. No puedo estar casada con Cristo y con la ley al mismo tiempo. No puedo comer un poquito de aquí y un poquito de allá, porque me gustan las dos cosas. Nos queda un tema afuera, pero quiero sembrártelo en tu espíritu. Y yo te pido que mantengas esta actitud de tener tu rostro inclinado y dejar que el Señor trabaje. Porque el fruto que fuimos llamados a dar no es un fruto que tenga nuestra imagen. El fruto que fuimos llamados a dar es el que tenga el rostro de Jesucristo. No puedo estar recibiendo el vino nuevo y no haber cambiado el odre. Y esta es la operación del Señor en esta tarde. Renovar, hacer nuevo el odre. No puedo estar casado con la ley y casado con Cristo al mismo tiempo. Hay un profundo quebrantamiento en mucha gente esta tarde, porque el Señor está rompiendo tu odre viejo. Pero llevo 20 años evangelizando así. Llevo 20 años predicando así. Llevo 20 años cantando así. Sí. Pero para esta nueva estación se necesita un nuevo odre. Adora al Señor. Adora al Señor porque Él está rompiendo tu odre. No porque tu odre sea malo, sino porque es viejo. El Señor está cambiando tu manera de adorar. El Señor está cambiando tu manera de orar. El Señor está cambiando tu manera de concebir el Evangelio. Y esta no es una obra de hombres. Apóstol Héctor no te puede convencer de que tienes que cambiar el odre. Pastora Nancy, los pastores, ni siquiera los invitados. Es la decisión de decir: he muerto juntamente con Cristo a fin de no servir más al cuerpo del pecado. Aleluya. Puedo ver en el espíritu estructuras de años quebrarse, aún estructuras que fueron buenas en una estación, pero que hoy ya se volvieron obsoletas. Hay cosas que a nivel congregación se hacían que ya son viejas, que sirvieron para una estación, pero que nos sirven para esta nueva estación de fruto. Vamos a adorar al Señor, porque desde que comencé a predicar, comencé a profetizar los días que vienen para la casa. Quiebra, Señor. Rompe la vasija. Rompe el odre, porque no quiero que el vino se pierda. Prefiero cambiar que perder el vino. Prefiero renunciar al fruto de plástico que perder el verdadero fruto. Shorramaramakata ramanara. Vamos a adorar al Señor.
Adora al Señor porque no se perderá nadie. Si dejamos que el Señor haga pedazos nuestros odres, no se perderá nadie si dejamos que Él trabaje en nosotros. Pero si no le dejamos a Él trabajar, entonces el odre se perderá y el vino se perderá. Vamos, adora al Señor. Hay un profundo estado de quebrantamiento. Si tú quieres salir de tu lugar y venir aquí adelante, ten la libertad. Si quieres arrodillarte en tu asiento, ten la libertad. No de la emoción de una reunión, sino de la operación más profunda de la gracia de Dios, llevándonos a ser ministros competentes, ministros exactos, ministros con un odre conforme a este tiempo, ministros casados con